Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un poquito más de chisme, porque hoy, amigos, vamos a profundizar en un tema candente, uno que sigue dando que hablar. Y sí, como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos aún más en los secretos de aquella noche de fiesta que involucra a nuestro querido Can Yaman. ¿Qué más sucedió anoche? ¿Qué pistas nuevas tenemos sobre esa rubia misteriosa? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener todo esto, no solo para Can, sino para su imagen pública y sus futuros proyectos? Prepárense para una inmersión total, porque tengo más detalles, más especulaciones y por supuesto mi opinión para contárselos. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del chisme. Es la única manera de mantenernos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y de seguir creciendo juntos. Ahora sí, comencemos con el chisme, de nuevo. Así que, ¿qué más sabemos sobre la noche de fiesta con Can Yaman? Bueno, como recordarán, todo comenzó con aquellas fotos que, como un tsunami, arrasaron en las redes sociales. Y como suele suceder, la información inicial fue solo la punta del iceberg. A medida que las horas pasaban y con ellas, la investigación amateur de miles de fans alrededor del mundo, más detalles comenzaron a filtrarse. La primera impresión, la de ver a Can en un ambiente festivo y en compañía de una mujer desconocida, se transformó en un análisis más profundo. En esta segunda ola de información, se reveló que la discoteca en cuestión era un local muy conocido en la ciudad donde se encontraba Can en ese momento. Un lugar frecuentado por celebridades, influencers y, en general, por gente que busca disfrutar de la vida nocturna con cierta privacidad y exclusividad. Esto ya nos da una idea del tipo de ambiente, un espacio donde el anonimato es, de alguna manera, un poco más difícil de mantener, pero donde la discreción es valorada. Además se filtraron testimonios de algunos testigos presenciales, quienes afirmaron haber visto a Can y a la misteriosa rubia interactuando de manera muy cercana durante toda la noche. No solo compartieron risas y conversaciones animadas, sino que también se les vio bailando juntos, tomados de la mano y, en algunos momentos, intercambiando gestos de cariño que iban más allá de la simple amistad. Estos detalles, por supuesto, alimentaron aún más las especulaciones y los rumores sobre una posible relación romántica. La identidad de la mujer, como mencioné en el vídeo anterior, sigue siendo el gran enigma. Aunque se filtraron algunos nombres y se mencionaron pistas, aún no hay una confirmación oficial. Sin embargo, la investigación en las redes sociales ha avanzado, y ahora se manejan varias posibilidades más concretas. Las redes sociales, con su poder de detective colectivo, no han descansado. Se han realizado comparaciones de fotos, se han analizado perfiles de Instagram, y se han rastreado las conexiones entre Can y posibles candidatas. La principal candidata, aquella cuyo nombre mencioné, sigue siendo la más probable. Pero en esta nueva fase de investigación, se han añadido otras opciones. Modelos, actrices, influencers de renombre, todas ellas con una presencia fuerte en el mundo del espectáculo europeo y por supuesto con un historial de relaciones sentimentales públicas. La presión, por supuesto, está en los medios de comunicación por la primicia. Volviendo a la noche de la fiesta, los detalles se vuelven aún más jugosos. Según los testimonios recopilados, la noche se extendió hasta altas horas de la madrugada. Se dice que Can y la rubia estuvieron en el local hasta el cierre, y que luego, se les vio saliendo juntos. Este detalle, por supuesto, alimenta la especulación sobre lo que pudo suceder después de que las luces de la discoteca se apagaron. ¿Continuaron la fiesta en otro lugar? ¿Pasaron la noche juntos? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Por supuesto, las especulaciones y las teorías en las redes sociales se multiplicaron. Los fans de Can, divididos entre la emoción y la cautela, comenzaron a debatir sobre el futuro de su ídolo. ¿Será este el inicio de un nuevo romance que marcará un antes y un después en su vida? ¿O simplemente se trata de una aventura pasajera, una noche de diversión que no tendrá consecuencias? Las respuestas, como siempre, están en manos del tiempo. Es importante, como mencioné, tener en cuenta que Can Yaman es una persona, un ser humano con derecho a su privacidad y a disfrutar de su vida personal. Es fácil dejarse llevar por el morbo y el chisme, pero debemos recordar que hay una persona real detrás de la imagen de la estrella. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en juicios y especulaciones innecesarias. Ahora bien,
impacto podría tener esta situación en la imagen pública de Can Yaman? ¿Podría afectar sus proyectos profesionales? En mi opinión, y aquí me reafirmo, creo que no. Can siempre ha sido un hombre que ha sabido manejar su imagen pública de manera inteligente y eficiente. Su atractivo físico, su carisma y su talento como actor le han convertido en una de las estrellas más queridas del mundo. Esta situación, lejos de perjudicar su imagen, podría incluso tener un efecto positivo. Lo humaniza, lo acerca a sus fans y lo hace más accesible. Ver a Can en un ambiente festivo, rodeado de gente y disfrutando de la vida, lo convierte en alguien más cercano a la realidad, alguien con quien los fans pueden identificarse. Sin embargo, no podemos negar que el tema de las relaciones sentimentales de las celebridades siempre genera curiosidad y debate. Los fans, la prensa y las redes sociales siempre están interesados en saber con quién están, qué hacen y cómo es su vida amorosa. Es una parte inevitable del mundo del espectáculo, y a veces puede ser complicado. Imaginen la presión de tener cada movimiento analizado y comentado por millones de personas. En este caso, la historia de Can Yaman y la rubia misteriosa es un buen ejemplo de cómo se construyen las narrativas en el mundo de la farándula. Una foto o un rumor, y de repente el mundo se paraliza para saber qué está pasando. Y aunque a veces parezca exagerado, es parte del encanto del mundo del espectáculo. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, como siempre tendremos que estar atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación. Es probable que veamos más fotos, más rumores y quizás, alguna que otra declaración. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y la rubia misteriosa seguirá dando que hablar. En este contexto es importante analizar un poco más a fondo la figura de Can Yaman y su trayectoria profesional. Can es un actor turco que ha logrado conquistar el mundo con su talento, su carisma y su atractivo físico. Su éxito en Turquía lo catapultó a la fama internacional, y hoy en día, es uno de los actores más populares del momento. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Can es un actor talentoso con una gran capacidad para interpretar diferentes roles. Su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del mercado. Además, su carisma y su simpatía lo han hecho conectar con el público de una manera especial. En cuanto a su vida personal, Can siempre ha sido un hombre discreto, que ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, su fama y su popularidad lo han convertido en objeto de deseo para la prensa y los fans. Es normal que su vida amorosa genere interés y curiosidad. En el caso de la rubia misteriosa, es importante recordar que, más allá de la fama, Can es una persona. Tiene derecho a su vida privada, a disfrutar de su tiempo libre y a elegir con quién quiere estar. No debemos juzgarlo ni criticarlo por sus decisiones personales. En este sentido, la historia de Can y la rubia es una buena oportunidad para reflexionar sobre la forma en que consumimos la información del mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para saber más sobre la vida de nuestros ídolos? ¿Cómo podemos equilibrar el interés por las noticias con el respeto por la privacidad? Son preguntas importantes que deberíamos hacernos. Por otro lado, y aunque no me gusta caer en el sensacionalismo, no puedo negar que la historia es intrigante. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Hubo algo más que una simple amistad? ¿Y qué futuro le espera a esta posible relación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del espectáculo y de la expectativa que genera. Y claro, no podemos olvidar la carrera profesional de Can Yaman. A pesar de todo el ruido mediático, él sigue trabajando duro y cosechando éxitos. Próximamente lo veremos en nuevos proyectos, interpretando personajes que seguramente nos enamorarán y nos harán vibrar. Así que, además de estar atentos a su vida personal, no debemos perder de vista su trayectoria artística. Porque es un actor talentoso y con mucho futuro. Ahora ampliemos un poco más la perspectiva sobre las posibles consecuencias de esta situación en el ámbito profesional. ¿Podría esta noche de fiesta afectar a sus contratos, a sus patrocinios o a sus futuros proyectos? La respuesta, en principio, es no. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales de las celebridades son algo que en la mayoría de los casos, no afecta directamente a su trabajo. Lo importante es su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, es cierto que en algunos casos, la imagen pública de una celebridad puede influir en sus contratos y en sus patrocinios.
Si Can Yaman se viera involucrado en un escándalo de gran magnitud, o si su comportamiento fuera considerado inapropiado, sí que podría haber consecuencias negativas. Pero en este caso se trata de una noche de fiesta, algo completamente normal para cualquier persona. No hay nada que sugiera que Can haya hecho algo malo o que haya incumplido algún contrato. Es importante recordar que Can es una estrella internacional, y que su imagen es muy importante para su carrera. Por eso es probable que tenga un equipo de profesionales que lo asesoren sobre su imagen pública y que lo ayuden a manejar este tipo de situaciones. En cuanto a sus futuros proyectos, es poco probable que esta situación tenga un impacto negativo. Los productores y directores de cine y televisión suelen estar más interesados en el talento y la capacidad de un actor que en su vida personal. Lo importante es que Can siga demostrando su valía como actor y que siga cosechando éxitos. Además, el hecho de que Can sea un hombre soltero y atractivo puede incluso ser beneficioso para su carrera. Muchas mujeres se sienten atraídas por él, y esto puede generar más interés en sus proyectos y en sus películas. En resumen, es poco probable que la noche de fiesta con la rubia misteriosa tenga un impacto significativo en la carrera profesional de Can Yaman. Lo importante es que él siga trabajando duro, que siga demostrando su talento y que siga conectando con el público. Ahora, volvamos a centrarnos en la figura de la rubia misteriosa. ¿Quién es realmente? ¿Qué papel juega en esta historia? Como hemos dicho, la identidad de la mujer sigue siendo un misterio, pero las pistas que tenemos apuntan a una figura conocida en el mundo del espectáculo europeo. Se habla de una modelo y actriz de renombre, con una gran presencia en las redes sociales y una reputación de ser una persona que disfruta de la vida. ¿Pero qué más sabemos de ella? Según las fuentes que han investigado el tema, la rubia misteriosa es una mujer independiente con una personalidad fuerte y con una gran pasión por la moda, los viajes y la vida social. Es una persona que no tiene miedo a mostrarse tal como es y que disfruta de la compañía de amigos y de gente interesante. En cuanto a su vida profesional, se sabe que ha trabajado en importantes campañas publicitarias y que ha participado en películas y series de televisión. Es una mujer talentosa y con una gran proyección en el mundo del espectáculo. ¿Qué podría aportar esta relación a la imagen de Can Yaman? Depende. Si la relación se consolida, podría ser beneficioso para ambos. La rubia misteriosa, con su fama y su presencia en las redes sociales, podría ayudar a aumentar la popularidad de Can. Además, podría ser una buena compañera para él, alguien con quien compartir su tiempo libre y con quien disfrutar de la vida. Sin embargo, si la relación no funciona, podría haber consecuencias negativas. La prensa y los fans podrían especular sobre los motivos de la ruptura, y esto podría afectar a la imagen de ambos. En definitiva, el futuro de la relación entre Can y la rubia misteriosa es incierto. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz o no. Ahora hablemos un poco sobre la importancia de la privacidad en este contexto. Es fundamental recordar que, más allá de la fama, las celebridades son seres humanos. Tienen sentimientos, necesidades y el derecho a su vida privada. Es fácil dejarse llevar por el chisme y las especulaciones, pero es importante mantener el respeto y la prudencia. En este caso, la historia de Can y la rubia es una buena oportunidad para reflexionar sobre la forma en que consumimos la información del mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para saber más sobre la vida de nuestros ídolos? ¿Cómo podemos equilibrar el interés por las noticias con el respeto por la privacidad? Son preguntas importantes que deberíamos hacernos. Es fácil caer en la tentación de buscar información sobre la vida privada de las celebridades, pero debemos ser conscientes de que esto puede tener consecuencias negativas. La presión mediática, la falta de privacidad y el acoso de los fans pueden afectar a la salud mental de las celebridades. Por eso es importante mantener la prudencia y el respeto. No debemos invadir la privacidad de las celebridades ni juzgarlas por sus decisiones personales. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y necesidades como cualquier otra persona. Por otro lado, y aunque no me gusta caer en el sensacionalismo, no puedo negar que la historia es intrigante. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Hubo algo más que una simple amistad? ¿Y qué futuro le espera a esta posible relación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del espectáculo y de la expectativa que genera. Y claro, no podemos olvidar la carrera profesional de Can Yaman. A pesar de todo el ruido mediático,
él sigue trabajando duro y cosechando éxitos. Próximamente lo veremos en nuevos proyectos, interpretando personajes que seguramente nos enamorarán y nos harán vibrar. Así que además de estar atentos a su vida personal, no debemos perder de vista su trayectoria artística. Porque es un actor talentoso y con mucho futuro. En resumen, lo que pasó anoche con Can Yaman es una historia que ha generado mucha expectación y debate. Una noche de fiesta, una misteriosa rubia, y una serie de rumores que han encendido las redes sociales. ¿Qué significa todo esto? Aún no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman sigue siendo uno de los hombres más deseados del mundo, que tiene el derecho a su vida privada y que, como siempre, seguirá dando que hablar. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayamos profundizado en todos los ángulos de la noticia. Ya saben, siempre trato de traerles la información más relevante y sobre todo, de mantenerlos entretenidos y reflexivos. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Can y la rubia? ¿O simplemente fue una noche de fiesta? ¿Cuál es su teoría sobre la identidad de la mujer? Quiero saber sus opiniones. Compartan el vídeo con sus amigos y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y chao, chao.